quería tocar lo de Elías, que lo mencioné ahorita, de los 450 profetas de Baal. No sé si han leído lo que dice la Biblia. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Elías y los profetas de Baal. Ahí básicamente la historia cuenta, voy a proyectar un momento, porque es importante que se vea. A ver, vamos a compartir un momento pantalla otra vez. Voy a leer un poco la cita para contextualizar, porque sé que hay muchos que han escuchado de esto, pero no han leído lo que dice la cita. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la montaña hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, empezaron a hacer ahí su ritual. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. O sea, ahí Elías les planteó un reto: pongan 2 bueyes sin fuego abajo de la hoguera, y cada uno le va a pedir a su Dios que se manifieste y prenda el fuego. El Dios que responda, ese es el Dios verdadero. Entonces comenzaron los profetas de Baal y, como ya vimos en el relato, nada que se manifestaba Baal. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, Isaac e Israel: sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Esta es la cita, todo el contexto, el reto que les puso Elías, y obviamente Baal no respondió
a la petición de sus 450 profetas. El Dios de Elías sí respondió. Ahora, todo esto es una situación que, para comprenderla, porque cuando se lee el Antiguo Testamento, se cree que Elías es un profeta de Jehová, porque obviamente ahí literalmente lo dice. Él habla de Jehová y todo eso. Pero en el tema del Antiguo Testamento sabemos que luego de las traducciones que se hicieron desde la Septuaginta, que es la versión más antigua, ¿no?, del Antiguo Testamento, que fue traducida desde los textos hebreos originales, se colocaba el nombre de ese Dios por todos lados. Recuerden que todo esto es tradición hebrea. Pero Elías no era profeta de Jehová. Elías era un profeta de la fuente de la luz. No era de Jehová como tal. Porque Elías es el mismo Juan el Bautista, que reencarnó tiempo después en el cuerpo de Juan el Bautista, que es el mensajero que preparó el camino del Cristo. Entonces ahí vemos la relación. Y Elías se apareció también en la transfiguración del Cristo. No junto a Moisés, como se quiere hacer ver, sino junto a Enoc. Porque Elías y Enoc fueron los únicos dos profetas que no murieron. Fueron llevados por carros alados, por naves. Entonces, Elías es profeta de la luz, no de Jehová. Que ahí se coloque Jehová es por el tema de las traducciones del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Elías retó a los profetas de los falsos dioses, en este caso de Baal, a que prendieran fuego al holocausto, al buey, ¿no?, al sacrificio que estaban haciendo ahí en el símbolo. Entonces, obviamente sabemos que el pedirle a Dios para que te prenda fuego a una hoguera, eso no sucede, eso es fantasía. Usted le puede rezar a cualquier Dios y eso no se va a prender mágicamente. ¿Qué era lo que estaba haciendo Elías? Como Elías sabía que eso no iba a ocurrir, Elías estaba comprobando que esos profetas, que se hacían llamar profetas de Baal, estaba comprobando la falsedad de ellos y que realmente no eran seres humanos. Los 450 profetas de Baal eran entidades que habían invadido esas poblaciones y las habían incitado a la adoración de sus falsos dioses. Es decir, eran mensajeros de los falsos dioses. Pertenecían al mismo grupo, esos falsos profetas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a Elías sí se le prendió el fuego? No porque el Padre Eterno haya enviado una llamarada y prendió el... No. Como Elías era parte de las fuerzas de la luz, obviamente Elías estaba custodiado por naves. Y seguramente alguna de estas naves de la luz le prendió la hoguera y para que la gente la viera. Como en varios sucesos de la vida de Jesús pasó, que cuando en citas dice, no, se oyó una voz en el cielo que decía que este es mi hijo amado. No, esto eran naves que estaban por ahí, o la famosa paloma o la famosa estrella de Belén. Todo esto eran sucesos extraterrenos, de naves que la gente no sabía qué era lo que estaba sucediendo y lo explicaban de otra forma. Entonces Elías prendió el fuego. Cuando Elías comprobó que estos eran falsos, porque tenía la autoridad, siendo un mensajero de la luz, cogieron y los amarraron a estos bichos para que no se escaparan y siguieran haciendo daño y los degollaron. No eran seres humanos, estos falsos profetas. Eran entidades que habían posesado o tenían apariencia humana. Que eso es lo que muchos desconocen. Se creía que eran personas como el sacerdote de la iglesia, o el gurú de alguna religión que representa a un dios. No, no eran seres humanos, eran entidades, eran bichos, eran de la misma raza de los seres caídos. Y estaban promoviendo el culto a estas falsas deidades. Entonces Elías los retó, hagan esto. Como no pudieron, entonces le demostró al pueblo, porque tampoco él iba a llegar de frente a hacer ahí la limpieza, ¿no? Porque la gente creía en ellos. Entonces él dijo, les voy a poner un reto y como yo sé que no lo van a cumplir, porque estos son falsos dioses, y Baal no se va a aparecer por aquí, porque aquí están las naves de la luz y donde ellos se aparezcan se forma aquí lo que no está escrito. Entonces él dijo, bueno, prendan el fuego, a ver. Y le dijo al pueblo, son falsos, el Dios mío es el verdadero, ahora los voy a degollar. Y los degollaron, o sea, los asesinaron, pero no eran seres humanos.
eran entidades. Entonces quería aclarar ese punto porque en varias ocasiones yo he mencionado que Elías es profeta de la luz y me sacan el argumento de que, ay, mira, pero él asesinó a 450 personas. Vea, yo le digo, ningún asesino en serie de la humanidad ha matado a tanta gente. Ni Pablo Escobar, ni este Garavito, el que asesinaba y se comía y violaba a los niños. Creo que es Luis Alfredo Garavito, que está preso y en un par de años supuestamente lo dejan libre. Ni los asesinos en serie que usted conozca, que casos conocidos, no he escuchado ninguno que haya asesinado más de 400 personas. Ha asesinado 300 y pico hasta que los cogen. Entonces imagínense, Elías a 450, tremendo asesino, el papá de los asesinos en serie. No, ahí se desconoce la verdadera historia de lo que sucedió. Porque obviamente se analiza la Biblia como un texto meramente religioso. Cuando se quita el velo religioso y se comprende que la Biblia relata sucesos que tienen que ver con la vida extraterrestre también, entonces se pueden comprender más las cosas. Eso era lo que quería aclararles y compartirles del tema de Elías. Hay otro tema que también me preguntan bastante, porque yo hice un video hace años donde hablé de los 144,000 y hablaba de los mensajeros que aportaron para despertar ese código al final del tiempo en la genética humana. Y en ese video yo menciono que dos de los personajes que aportaron en eso, en el caso de América Latina, fueron Simón Bolívar y Sucre. Y eso sí me ha llovido a mí crítica por eso, porque Simón Bolívar y Sucre, sobre todo Simón Bolívar, no en todas partes de América Latina tiene muy buena fama. Liberó 5 naciones, pero obviamente Simón Bolívar tuvo muchos errores en su proceder. Entonces, el tema de Simón Bolívar es complejo. En Descubriendo también hicimos unos programas hablando del legado de Bolívar, el legado de Sucre. Y Bolívar y Sucre tenían la responsabilidad, porque en algún momento Bolívar despertó esa conciencia y a él se le sumó el mariscal Sucre, de liberar estos pueblos. Entonces me acordaba de eso porque Cristian estaba hablando de que la luz siempre ha preservado esta parte del planeta, ¿no? Este continente. Y aquí se han enviado mensajeros, se han hecho intervenciones directas, pero en 1492 hubo un ataque directo por parte de la invasión, donde ya no vinieron directamente las razas de gigantes o los dioses como tal, lo que llaman los dioses en persona, a habitar aquí o a intentar manipular, sino que enviaron emisarios como Cristóbal Colón y todo el ejército, los ejércitos que él trajo para hacer todo lo que hicieron. Entonces, claro, como ya no eran los mismos dioses directamente quienes hicieron la invasión, era muy complicado que la luz pudiera intervenir como lo hizo en Marcahuasi. Entonces, lo que hizo la luz para poder combatir la invasión de Cristóbal Colón fue enviar hombres, no solamente Simón Bolívar, sino Simón Bolívar y Sucre. Está también el caso de Tupac Amaru, está el caso de Atahualpa, está el caso de varios de los personajes importantes en el tema de la liberación de los pueblos, varios de ellos. Entonces fueron espíritus de la luz que encarnaron en cuerpos humanos y desenvolvieron una misión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los espíritus de la luz encarnan en un cuerpo físico humano como el nuestro, pierden la conciencia de lo que son. Y esa conciencia les es ayudada a despertar en un momento determinado para que ellos puedan cumplir la función. Entonces, por ejemplo, es cierto que Simón Bolívar en algún momento fue mujeriego. Es cierto que hizo varios atropellos en algunos lugares donde llegaba. Y es cierto que asesinó mucha gente. Pero la gran mayoría de gente
que él asesinó en las batallas libertadoras, que eran de los supuestos españoles, que no eran en sí españoles, sino que eran los moros descendientes de la raza hebrea. Esos sefarditas que pertenecen a la raza que la rebelión creó aquí para invadir el planeta, no son seres humanos tampoco como tal. O sea, a Simón Bolívar y a los libertadores se les permitió tomar las armas y matarlos con su propia mano, porque a la mayoría que asesinaban no eran seres humanos. Entonces, cuando Bolívar se enfrentaba a los invasores, la mayoría de ellos eran entidades, que habrán caído seres humanos también que se les aliaron, claro, por supuesto. Y Bolívar terminó muriendo porque es causa y efecto. Pero Bolívar fue un hombre importante dentro del desarrollo del plan para América Latina. Él dejó unos códigos de conciencia, de libertad, que si no hubiese sido así, no hubiese quedado ese legado en los símbolos patrios, en varias sabiduría y conocimientos que él enseñó en varios de sus discursos. Y además que él combatió contra el poder masónico, porque él era masónico, era descendiente, era por allá de una casta súper poderosa, y él despertó esa conciencia porque fue amamantado por Hipólita, por la negra Hipólita. Entonces él ahí, luego de todo eso, decide luchar por la liberación de estos pueblos. Él siendo masón, conocía el plan masónico y eso le permitió plantear bien la estrategia. Entonces yo por eso hablo de Bolívar, no porque ni sea de izquierda ni nada de estas cosas revolucionarias que ya luego la política mezcló con otras cosas, sino por el legado espiritual que él dejó, que es el que hablamos en el programa de Sucre y de Bolívar. Un legado importante, pero no es como hacen algunas corrientes de izquierda para endiosar a Bolívar como el ídolo y tal, no. Fue un hombre que hizo algo importante, se equivocó, como cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, pero que hizo una gran labor y hay que reconocerle las virtudes que tuvo, pero también tener en cuenta que tuvo errores y por eso pues no debemos endiosarlo, ¿no? Fue un hombre con errores como cualquiera. Sí, aquí en el planeta han habido varias hibridaciones de estos seres con su adelanto genético, intentando hacer razas, muchas de ellas parecidas a los seres humanos, intentando hacer experimentos con nosotros. Bueno, intentando nos manipularon. Y varios experimentos, ¿no? De ahí es donde surge la teoría de la evolución de Darwin. Y en el programa del viernes explicamos en Descubriendo eso, que lo que nosotros conocemos como el primate, como el animal, realmente no es un animal que haya sido creado naturalmente sobre este planeta, sino que es el resultado de la experimentación de ellos. Entonces se dice que el hombre viene del mono y es al contrario. El mono surgió de la experimentación genética con el hombre. Por eso el mono es tan parecido a nosotros, genéticamente hablando. Y físicamente tiene rasgos muy similares. Pero no, obviamente no venimos del mono. Quienes vienen del mono sí son ellos, porque de esa experimentación con estos primates, ellos lograron hacer un humano bastante similar a nosotros, pero no con la misma condición genético-espiritual. Y ese es el humano que les sirve a ellos como raza para ejecutar su plan. Ellos fueron los que vinieron aquí a América a invadir, que por eso les decía que Simón Bolívar cuando los asesinaba no eran seres humanos. Y ellos son los que están enfrente como raza elegida de estos dioses, están al frente de las grandes potencias y de las élites que controlan. Por eso tienen sangre fría, no importa si matan a miles de personas, no tienen ese remordimiento ni arrepentimiento.